La palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué quería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró, corriendo a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte:
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tremenda palabra del Señor. Llegó Jesús. Di conmigo, llegó Jesús. Llegó Jesús. Di otra vez, llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. ¿Quién llegó? Jesús. Dice la palabra que Jesús comenzó así. De cierto os digo que no todos les va a gustar la muerte, en pocas palabras, la cruz, la crucifixión y todos los padecimientos míos. Jesús dijo en el versículo 1, pero Jesús dijo, hasta que hayan probado el reino de Dios con poder. Llega el momento en tu vida, escúchame muy bien, cuando llega el arrepentimiento tan fuerte en tu vida que el Espíritu Santo habla a tu corazón y comienza a sacar de tu interior todo lo mal que has hecho ante Él, y comienza el Espíritu Santo a trabajar, a redarguirte, y comienzas a pedirle perdón a Dios aún por haber muerto en tu lugar en la cruz del Calvario. Cuando llega esta magnitud de arrepentimiento genuino, es lo que Jesús está diciendo, que no a todos les gustará la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. Cuando hay un genuino arrepentimiento y transformación de tu vida, que anhela ser transformado, que anhela ser cambiado, llega el momento donde le imploras y le suplicas tanto el perdón a Dios, porque quieres estar perdonado, quieres estar reconciliado con Él. Porque quieres ver ese reino de Dios, ese poder de Dios en tu vida. Dice que Jesús después de 6 días, ¿por qué después de 6 días? Porque dice que a los 6 días, en el Génesis capítulo 1, el Señor Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Hizo la creación en cuántos días, en 6 días. Por eso dice en el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los trajo aparte de los 12 discípulos. Eran los apóstoles que tenían mayor comunión con Él, los que tenían esa mayor relación, esa mayor plática, esa mayor convivencia, ese mayor compartir de pensamientos, de ideas, de la transformación de Jesús en sus vidas. Eran los que más se dejaban moldear por Jesús. Y dice que Jesús allí, Él se transfigura. El Padre lo glorifica. Vino una luz de gloria tan inmensa, tan intensa, que dice que sus vestidos se volvieron tan resplandecientes que ninguno que lave los vestidos o la ropa se puede llegar a igualar a esa blancura que tenían en ese momento. Porque la gloria de Dios transforma y rodea tus vestiduras y tu cuerpo y todo. Y hay una luz resplandeciente. ¿Por qué? Porque Dios es la luz del mundo. Él es el Padre de las luces. Amén. Y dice que vienen personajes. Cuando el Padre glorifica a su Hijo Jesús, dice que traen a 2 profetas, a Elías y a Moisés. ¿Cuántos profetas no hubo en el Antiguo Testamento? Estuvo Abraham, estuvo Isaac, estuvo Jacob, porque fueron profetas también. Estuvo Isaías, Jeremías, Natán, David, que fue el amigo de Dios, el que trajo el sistema de alabanza del reino del cielo a la tierra, David. Por eso dice que la llave de David, la llave de la alabanza, de la adoración, el reino de Dios, cuando tú adoras, cuando tú alabas a Dios de corazón, estás metiendo esa llave en el reino. Y ves el poder de Dios.
que vinieron dos personajes, Elías y Moisés. Otro profeta era Eliseo. Otro profeta era Natán. Otro profeta era Oseas, Habacuc, Ageo, Nehemías, Malaquías, Zacarías. ¿Y por qué vienen nada más dos? ¿Por qué Elías y por qué Moisés? Moisés, porque se reflejó tanto a Jesús en la tierra. Dice la palabra de Dios que no había hombre más manso en el pueblo de Israel, era Moisés. Que el hombre más manso del pueblo de Dios, de Israel, era Moisés. No había hombre más manso entre todos los hombres de aquella época, solamente Moisés. Y Jesús en Mateo 11, 28, 29 dice que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La semejanza con Jesús hace que tu carácter, hace que tus emociones, hace que tu cuerpo sean transformados, hace que tu mente sea renovada y regenerada. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés ayunó 40 días y después otros 40 días, y Jesús ayunó 40 días en el desierto. La similitud con Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no había profeta más fuerte que Moisés. Porque a los otros profetas solamente con visiones, con sueños les hablaba Dios. Pero dice que Moisés era un profeta tan fuerte en el reino de Dios porque Dios le hablaba cara a cara. Y Moisés podía soportar la gloria de Dios. Porque dice que Moisés podía verlo la espalda de Dios cuando subía al monte. Si tú y yo viéramos el rostro de Dios, caemos muertos, ¿sí sabías? Porque no podemos en nuestro cuerpo mortal, corruptible que tenemos aún, no podemos soportar ni ver la gloria y la dimensión del reino de la majestad de Dios. Por eso a Moisés se le permite solamente verle en la espalda. Y Moisés se tenía que cubrir su rostro. Llegó Jesús y dice que se le apareció Elías. ¿Por qué? Porque era ese profeta de fuego. Era ese profeta de pasión, de pureza, de santidad, del celo de Dios. Era ese profeta de conquista, de sueño. Era ese profeta que tenía esa unción especial para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Era ese profeta que traía la unción de restauración de las familias, de la restauración de una nación, de levantar el altar a Dios. Por eso llegó Jesús. Y se acerca a Pedro después y le dice: Señor, ¿quieres que hagamos enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Quieres que te hagamos en dónde recostar la cabeza, Señor? Pedro humanamente, ingenuamente le habla esto. Pero había un espanto. ¿Por qué? Porque estaba la transfiguración, la gloria de Dios. Cuando está la visitación de Dios en su esplendor, en su gloria, en su magnificencia, en su majestad, en su soberanía, tú te espantas. No la puedes resistir. Caes al suelo. Decía un profeta: si llegara un presidente ahora en estos momentos aquí, estoy seguro que tú te levantas, te pones de pie para recibirlo. Pero estoy seguro que si llega Jesús y delante de ti viene y se presenta, tú lo que tendrías que hacer es postrarte de rodillas ante Él. Fíjate lo que dice, que una nube viene y cubre
Jesús a Elías y a Moisés. Y dice que esa nube les hace sombra. La mayoría de las nubes son blancas, algodonales. Y dice que les hizo sombra. La nube era oscura a la luz que había en ese momento. ¿Por qué? Porque así como Elías fue llevado en los carros de fuego en un torbellino, ahora la nube los cubrió a Elías y a Moisés a llevárselos. ¿Te imaginas el poder de unción y gloria que había en ese momento ahí donde estaba Jesús? Porque dice que era el Padre en medio de la nube. Dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie... Bueno, versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que oía, este es mi hijo amado, a él oíd. Primero el Padre glorifica a Jesús y viene Moisés y Elías. ¿De dónde vinieron? Del reino. ¿En dónde estaban Moisés y Elías antes de venir con Jesús? En el seno de Abraham. Ascienden del seno de Abraham con Jesús. Después la nube los cubre y se los lleva otra vez. Llegó Jesús. Jesús les dice, no hables de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Jesús habla de la resurrección. Jesús habla que iba a ir a la cruz. Jesús habla que iba a morir. Jesús dice, voy a ser crucificado, pero no entendían. Hasta que el Hijo del Hombre hubiera sido resucitado de los muertos. ¿Cuál era la misión de Pedro, Juan y Jacobo? Callad. Esa gloria. Por eso Dios no les permite a todos ver un nivel ni tener un nivel de gloria. Dios les da a todos un nivel de honra, de unción y de poder, pero hay una gloria que Dios no a todos se las da ni se las revela. Y ellos comienzan a hablar, a discutir, a examinar entre ellos, porque no entendían. Y luego después le hablan de Elías, le preguntan de Elías, ¿por qué era necesario que Elías venga primero? Ya lo habían visto en carne. Pedro había visto a Elías, Jacobo había visto a Elías, Juan había visto a Elías. Y le preguntan, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Te dice, él le respondió, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará ¿qué? Todas las cosas. Un profeta de Dios restaura todas las cosas. Elías se encargaba de restaurar las familias. Elías se encargó de restaurar el altar de Dios. Elías se encargó de restaurar el arrepentimiento de Dios en una nación. Elías se encargó de buscar a Dios, de que fuera restaurada la búsqueda de Dios, la comunión con Dios. Elías se encargó de traer la bendición de Dios. Elías se encargó de restaurar la lluvia dentro de una sequía después de 3 años en una nación. Elías se encargó de restaurar la gloria de Dios, la búsqueda de Dios, el arrepentimiento, la conversión, la salvación de Dios. Elías se propuso restaurar todas las cosas en el reino, en su generación. Le costó persecución. Le costó la tristeza, la ansiedad, la soledad. Le costó los desafíos porque una vieja bruja llamada Jezabel lo maldijo y lo persiguió y lo correteó y lo asedió a Elías.
está en la cueva. Elías estando en la cueva, escúchame muy bien, lleno de esa persecución, de ese asedio, de esa amenaza de muerte, sabiendo que hay una bruja que lo está maldiciendo y lo está asediando, una mujer hechicera de alto nivel, que movía los poderes demoníacos muy fuerte, esta mujer llamada Jezabel, que movía los espíritus de chantaje, de seducción, de control de la autoridad, de la adivinación, de la falsa espiritualidad, de la religiosidad, de la nueva era, que movía los espíritus de control, de chantaje, de manipulación, de asedio, de rebeldía, de adivinación, de yo creo, yo supongo, yo creo, yo confieso, yo lo declaro que así va a ser, y decreta al universo. Jezabel movía todos esos espíritus más. Una bruja de alto nivel, ha de haber sido de Haití, yo creo. Y entendemos la palabra, porque dice que Él restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca y se ha tenido nada. Pero después te dice Jesús, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Por qué? Porque Elías tuvo depresión. Elías vivió la angustia. Fue un hombre lleno de desafíos. Fue un hombre ferviente, pero fue un hombre humano como tú y como yo, Elías, que hizo llover del cielo el agua. Elías hizo traer la lluvia con una pequeña nube al tamaño del palmo. Una pequeña nube. Una nube del tamaño del palmo hizo llover en abundancia y bendición toda una nación. Gracias a la oración de un profeta. Elías fue lleno de desafíos. Pero escúchame muy bien, Elías supo esperar el kairos de Dios. Elías supo esperar la fidelidad de Dios, aunque otros no creían en él. ¿Por qué? Porque era un profeta que hacía descender fuego del cielo y se le presenta una mujer de alto reino y manda en el reino de las tinieblas y lo asedia y Elías huye. ¿Cómo es posible esto que haces caer fuego del cielo y huyes? Era un hombre de desafíos, Elías. Elías se dejó intimidar por un momento por lo que oyó y por lo que vio en esa mujer. Quizás tú y yo hubiéramos sido más atrabancados que Elías. Quizás si tú y yo hubiéramos sido Elías en ese momento, hacemos que descienda fuego del cielo sobre ella y la queme de una vez. Pero era para enseñarnos a nosotros que en su humanidad era un hombre lleno de desafíos, que tenía problemas. Elías también. Elías supo lo que era la crisis, porque él fue alimentado por cuervos. Elías supo lo que era la escasez, porque él fue a ayudar a una viuda, a bendecirla con su aceite y su harina. Elías entendía muy bien lo que es las finanzas del reino, lo que es la sobrenaturalidad en medio de las crisis, de las deudas y de la adversidad financiera. Elías operaba la sobrenaturalidad, pero hicieron con él lo que quisieron. Elías empezó a restaurar las familias. Elías empezó a reconstruir el reino, a levantar el altar para Dios, a traer el reino apostólico, lo profético en toda una nación, que es el pueblo de Dios. Elías supo entender la fidelidad de Dios. Llegó Jesús. Di otra vez, llegó Jesús.
No importa la soledad que tú hayas vivido o estés viviendo, no importa las lágrimas que estés derramando o que hayas derramado, no importa la tristeza que estés teniendo, no importa la infidelidad que te hayan cometido, las traiciones, no importa cuál sea tu condición, no importa lo que hayas vivido, escúchame muy bien, llegó Jesús. Cuando llega Jesús, las personas se enteran que está Jesús. Dice, y enseguida toda la gente viéndole, vieron a Jesús, se asombraron de él, porque venía en el poder de la transfiguración, un nivel de gloria mayor. Dice, se asombraron y corrieron a él y le saludaron a Jesús. Pero antes de ver a Jesús, estaban disputando con sus apóstoles. ¿Tú has contendido alguna vez con un ministro de Dios? Y Jesús les pregunta, ¿qué disputas? ¿Por qué peleas? ¿Cuál es el problema? Y se aparece el padre del hijo y le dice, maestro, te traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. No era un espíritu mudo solamente, porque te dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No era un espíritu mudo solamente, era un espíritu mudo, era un espíritu de violencia, era un espíritu lunático, era un espíritu de epilepsia, era un espíritu, dice, que se va secando. ¿Has visto los que se van secando, los que van en estado vegetal? Este mismo espíritu estaba operando en ese muchacho. Estaba operando el espíritu de muerte. ¿Has visto hombres que se van secando, mujeres que se van secando, que eran robustos, eran robustas y se van haciendo flacos, delgados, flacos, que parecen que si estuviera el puro huesito forrado? ¿No los has visto? Y dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús se enoja por la falta de fe que había. Pero Jesús se alegra cuando ve una fe expecta, porque dice, aún en Israel no he hallado tanta fe como este centurión. Y Jesús dice, tráemelo. Se lo trajeron y dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿quién vio a quién? El Espíritu vio a Jesús. Dice, sacudió con violencia al muchacho, como diciendo, yo todavía estoy comandando aquí, mira. Quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos, la epilepsia, a todo lo que daba su magnitud. Jesús ve la escena, se está revolcando el muchacho, está sacando espuma por la boca, está revolcando y está clamando, está gritando el demonio. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le pregunta primero al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ya tenía años padeciendo lo mismo, ya tenía años poseído. Quizás en las lunas nuevas, las lunas llenas, Jesús no lo libera luego. ¿Por qué crees? Para Jesús hubiera sido más fácil, echar fuera ese demonio ya. ¿Por qué crees que está el demonio ahí revolcando y haciendo su show? ¿Y
por qué crees que Jesús no lo expulsa luego? ¿Por qué crees que Jesús todavía primero le pregunta al Padre, ¿desde cuánto tiempo tienes? Hubiera sido más fácil para muchos, ¿por qué Jesús libéralo de una vez? No, Jesús no quiso librarlo de una vez. Jesús primero quería saber desde cuándo Él iba a ser glorificado. Porque el Padre le dijo desde niño, y era un muchacho. Quizás desde los 5 años, 6 años. Quizás tendría 17, 20, 22, 25. Y sigue hablando el Padre, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Ojo, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era honesto el papá, dice, pero si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, porque a veces dudaba, titubeaba de la fe. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, entonces es cuando ahora reprenda al espíritu inmundo. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Porque él quería saber desde qué momento iba a ser él glorificado. Y número 2, él quería escuchar la fe del Padre. Por eso yo siempre cuando oro, y también el profeta cuando ora, siempre les preguntamos, a todos les preguntamos, ¿crees que Jesús lo puede hacer? ¿Crees que Jesús lo puede hacer? Y cuando Jesús reprende al espíritu mudo y sordo, le dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, murió. Jesús lo libera y dice, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Yo te voy a decir, nada de lo que toca Jesús es muerto. Al contrario, todo lo que Jesús toma de su mano lo levanta, le da vida. Y luego le preguntan a sus discípulos, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Este género no puede salir. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Llegó Jesús. Llegó la bendición. Llegó las nuevas lenguas, el río de Dios, el agua, la libertad de Dios, la fidelidad de Dios, el reino de Dios con poder, con autoridad, con unción. Llegó Jesús, la casa se llena del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Por eso la multitud se agolpa. Cuando tú no buscas la gloria no te llega a ti y no hace que la multitud glorifique a Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para orar? ¿Estás listo?